Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo azul, conformado por Regina Hernández Alatorre, Itzcoat Antonio González Alemán, Jesús Ángel Sánchez Luna y Luis Jorge Cuerda Fernández. Vamos a comenzar hablando de la situación problema, el derrame de un conducto de Pemex. En el municipio de Cadereyta, Nuevo León, se presentó una fuga de hidrocarburos en la central eléctrica de Pemex, contaminando vías fluviales locales, destruyendo fuentes de agua destinadas al consumo humano, así como todos los suministros a agricultores y propietarios de fincas. Posteriormente, residentes y expertos locales exigieron que el gobierno estatal y federal tomaran medidas al respecto. Aunque hoy las consecuencias de este hecho son prácticamente invisibles o prácticamente ausentes, hasta el día de hoy hay evidencia de que los hidrocarburos continúan filtrándose a los cuerpos de agua, contaminándolos, aunque en menor medida, pero que siguen representando una amenaza para la salud de los habitantes de Cadereyta, sus actividades en las zonas rurales, así como para todo el mundo, fauna, vida silvestre, animales salvajes y flora. Los derrames de petróleo nos pueden servir como un recordatorio de la importancia y compromiso en educar a la sociedad sobre los impactos ambientales y sociales de las acciones y decisiones que tomamos. Como sociedad, debemos optar por tomar una conciencia ambiental y participación ciudadana para contribuir a la prevención de futuros derrames y adoptar prácticas más sostenibles. Componentes químicos del petróleo. El petróleo está compuesto principalmente de hidrógeno y carbono. Estos están distribuidos de la siguiente manera. El carbono compone una porción de entre el 83 y 87% y el hidrógeno compone una porción de entre el 11 y 14%. También contiene algunas impurezas que conforman un porcentaje mínimo. Estas impurezas pueden ser las siguientes: azufre, oxígeno, alcoholes, cloruros, nitrógeno, sulfatos, entre otros. Y aquí tenemos una tabla de las componentes químicos del petróleo. Vamos a hablar un poquito de qué son los hidrocarburos. Bueno, los hidrocarburos van a ser compuestos orgánicos más simples. Va a haber muchos tipos de hidrocarburos con diferentes fórmulas químicas que se van a dividir principalmente en tres familias. Una es la de los alcanos o hidrocarburos parafínicos saturados de cadena lineal, otros los naftenos o hidrocarburos cíclicos y los hidrocarburos aromáticos. Todos estos van a tener un valor energético de alrededor de unas 10.000 kilocalorías por kilogramo. Estos son la fuente de energía del mundo moderno y los vamos a poder encontrar en muchos materiales que nos facilitan la vida, ya que estos son la materia prima. Ahora vamos a hablar un poquito de los hidrocarburos cíclicos. Estos son, en su mayoría, van a estar compuestos de grasas saturados y los átomos de carbono van a estar unidos en una cadena. Debido a esta propiedad especial de los átomos de carbono que se unen entre sí, los dos extremos de la cadena se van a poder unir para formar anillos o compuestos grasosos cíclicos. De estos van a diferir diferentes formas de hidrocarburos con diferentes formas, tamaños y número de moléculas de carbono y de hidrógeno diferente. Aquí podemos ver los diferentes enlaces que puede tener diferentes variaciones de hidrocarburos. Otra característica adicional es que va a estar presente en los hidrocarburos es un anillo en el átomo del carbono. Ahora hablando un poquito de los isómeros, va a ser la forma molecular de los hidrocarburos, va a estar directamente relacionada con las propiedades físicas y químicas de estas moléculas. Las moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente geometría molecular, se va a denominar isómeros. Estos son los isómeros estructurales, los cuales van a ser átomos de cadena de isómero que van a estar enlazados o enlazados de diferentes maneras. Estos van a ser, a menudo van a contener diferentes grupos funcionales o tipos de enlaces. Y por último, los enteroisómeros van a ser los átomos de cada isómero que están conectados de la misma manera, pero van a diferir de su orientación en el espacio. En el avance 3 investigamos sobre las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua. El punto de ebullición de los hidrocarburos aumenta a medida que aumenta el tamaño de la molécula, al igual que su densidad. Sin embargo, en el caso de la ebullición también influye la geometría molecular de estas moléculas. Son insolubles en el agua, pueden llegar a la combustión completa o incompleta, por lo que muchas veces los hidrocarburos son considerados más como una sustancia contaminante cuando se usa como combustible
tienen pirólisis, que es la descomposición de los compuestos orgánicos cuando son calentados a altas temperaturas sin la presencia de oxígeno. Y también tienen halogenación, lo que quiere decir que bajo la presencia de luz, especialmente rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y producen derivados halogenados. En cuanto al agua, su estado físico puede ser sólido, líquido o gaseoso, no tiene color, ni sabor, ni olor. Su punto de congelación es de 0 grados Celsius, el punto de ebullición de 100 grados y su temperatura crítica es de 374. Todas las propiedades físicas del agua se le pueden atribuir a los puentes de hidrógeno que se generan entre las moléculas de agua. El pequeño tamaño de la molécula de agua lo vuelve un compuesto altamente versátil. Esto aunado a su gran facilidad para donar electrones al formar los puentes de hidrógeno, así como su gran capacidad para reaccionar con otros compuestos y con sus características de un gran disolvente, lo que probablemente lo vuelve el líquido más importante para el ser humano. En la química orgánica, la comprensión de las propiedades físicas de los compuestos orgánicos, por ejemplo, el punto de ebullición, la polaridad molecular y la solubilidad, es muy importante. Nos proporciona información útil sobre cómo tratar una sustancia de la manera adecuada. Estas propiedades físicas están esencialmente determinadas por las fuerzas intermoleculares involucradas. La primera es la fuerza de dispersión, que es el resultado de dipolos instantáneos y dipolos inducidos de moléculas. Aquí viene una imagen. En general, cuanto mayor es la masa molar de la molécula, más fuerte es la fuerza de dispersión. La fuerza dipolo-dipolo básicamente es una fuerza de atracción que ocurre cuando un extremo positivo de una molécula atrae el extremo negativo de otra molécula. Esto puede pasar entre dos o más moléculas. Y por último, los enlaces de hidrógeno, que son fuerzas entre un átomo de hidrógeno y otro con alta electronegatividad, como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Un ejemplo muy común sería el agua. Para este caso nosotros vamos a utilizar el proceso de bioremediación, el cual vamos a utilizar organismos vivos para absorber, degradar o transformar los contaminantes con el objetivo de eliminarlos o atenuar su efecto con el suelo, el agua o el aire. La bioremediación es cuando unas bacterias se comen el petróleo y por consecuencia lo van a eliminar del agua, como aquí se ilustra un poquito. Ante esta situación problema, planteamos como solución la necesidad de utilizar una bacteria que sea capaz de eliminar cualquier tipo de hidrocarburo. Es importante que no tenga un impacto nocivo sobre el medio ambiente y esta va a carecer de necesidades metabólicas específicas y que pudiera crecer prácticamente en cualquier medio. Esto se puede generar y lograr gracias a la ingeniería genética. En base a varias investigaciones encontramos una manera de multiplicar estas bacterias o consorcios microbianos que van a degradar hidrocarburos. Descubrimos que los aceites extraídos de las semillas del mango y la papaya, junto con otros residuos agrícolas, van a permitir la reproducción o la multiplicación de estas bacterias que degradan hidrocarburos. Esto resultó en un gran descubrimiento, ya que al ser desperdicios orgánicos pues va a representar un menor costo de producción y podemos básicamente contactar a cualquier empresa que hace jugos naturales y de ahí podemos sacar las semillas del mango y de la papaya. Las bacterias que vamos a poder utilizar van a utilizar moléculas de dióxido de carbono, oxígeno e iones de hierro que vamos a poder ir degradando los hidrocarburos. Estas encontraron 4 grupos de bacterias muy eficientes para degradar hidrocarburos, los cuales son los antomas, la Cinetobacter bouveti, la Shigella y la Defluvibacter lusatinensis. Estas bacterias van a poder degradar hidrocarburos casi inmediato. Estas aproximadamente van a reducir el 40% del hidrocarburo contaminante en 3 días y son tan eficaces que 100 gramos de estas bacterias podría limpiar hasta 1 tonelada de hidrocarburos en 2 semanas. Finalmente, la beta-oxidación es el proceso o la vía metabólica por el cual los 4 microorganismos mencionados van a poder consumir o van a reducir los efectos de los hidrocarburos solo al entrar en contacto con ellos. Dado que el reto propone la limpieza de un cuerpo de agua, en este caso un río, es muy difícil que las bacterias se queden concentradas en un mismo lugar, dado que la corriente las va a arrastrar río abajo
y va a provocar que se dispersan por todo el río y la eficacia de estas mismas no sea la misma, provocando que incluso su periodo de acción o de efectividad no sea más que de un solo día o de unas cuantas horas en lo que el río tarda en arrastrarlas. Para esto proponemos dos soluciones. Primero, la utilización de barreras físicas que permitan pasar al agua para que la corriente siga fluyendo, pero que son lo suficientemente finas como para que las bacterias no puedan pasar. En un río, estas barreras pueden ayudar a contener el esparcimiento de los contaminantes de río abajo, o en un lago puede ayudar a evitar la contaminación de todo el lago. De igual manera, se pueden usar esponjas que absorben los hidrocarburos. Esto puede ayudar a las bacterias a descomponer más rápidamente los hidrocarburos, pues la esponja absorbe los hidrocarburos y se quedan concentrados en la misma. Y a la hora de que las bacterias actúen, se van a concentrar alrededor de la esponja, que también puede ayudar a que no se dispersen tanto en todo el cuerpo de agua. Nosotros proponemos la utilización principalmente de esponjas, pues si bien las barreras físicas son eficaces para contener tanto el hidrocarburo como las bacterias, pueden afectar a la vida, pues como se dice, tienen que ser muy finas, tan finas que no permitan el paso de las bacterias, solo del agua. Esto va a causar que, por ejemplo, los peces que estén en el área contaminada al momento de que se usen las barreras, pues se quedan ahí atrapados en el tiempo en el que se termine de limpiar todo el lugar. ¿Se podría realizar algún proceso para, de alguna manera, extraer a los peces de dicha zona y, y pues introducirlos en una zona río abajo? Pero sería más costoso y sería más tardado, por lo que proponemos principalmente la utilización de esponjas, que como tal no aísla totalmente la zona del río, sino que al absorber el hidrocarburo causa que se quede concentrado alrededor de la esponja y que las bacterias pues se concentren también alrededor de la esponja, porque su alimento va a ser el hidrocarburo y van a buscar estar cerca de este.